Hola, soy Marta, profesora de legislación de Máster D. En la clase de hoy vamos a ver la figura del defensor del pueblo. Vamos a conocer un poquito más cómo se nombra, en qué momento cesa y principalmente cuáles son sus funciones. En primer lugar, vamos a ver dónde aparece regulada esta institución, partiendo del artículo 54 de la Constitución, que nos dice que será una ley orgánica, que en este caso es la Ley Orgánica 3/1981, la que regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para defender los derechos comprendidos en el título primero, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta posteriormente a las Cortes Generales. Además de la Constitución y de la Ley Orgánica, encontramos el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de 1986. ¿Cuáles son las notas, por tanto, características de esta institución? En primer lugar, es el alto comisionado de las Cortes Generales. ¿Qué quiere esto decir? Que está nombrado por ellas para desarrollar un trabajo concreto. En este caso, controlar la actuación de la administración pública y que no se produzca una violación de los derechos fundamentales. Además, al estar nombrado por las Cortes, tiene que dar cuenta de su actuación ante ellas. Como hemos dicho, va a ser designado por las Cortes Generales para defender esos derechos del título primero. Y para poder defender los mismos, lo que se le da es la posibilidad de supervisar la actividad de la Administración. Como hemos visto, el defensor es elegido por las Cortes Generales. ¿Por qué plazo? Por un plazo de 5 años. ¿Y cómo se va a relacionar con las Cortes? Pues a través de sus presidentes, del presidente del Congreso y del presidente del Senado. Para designarlo, lo que se va a formar es una comisión mixta de Congreso y de Senado, que también será la encargada de relacionarse con el defensor del pueblo y, además de informar a esta comisión, informará a los plenos cuando considere y sea necesario. ¿Cómo se elige la figura del defensor del pueblo? Bien, pues se propone un candidato o candidatos, ¿vale? Por parte de la comisión, se convoca al pleno del Congreso en un plazo no inferior a 10 días para que proceda a la votación de estos candidatos. Si alguien obtiene la votación favorable de 3/5 partes, se pasa al Senado, quien en el plazo máximo de 20 días tiene que ratificar por esa misma mayoría de 3/5 ese nombramiento. Si no se alcanzan las mayorías, se realiza una nueva sesión de la comisión, que en el plazo máximo de un mes va a formular sucesivas propuestas. En este caso, bastará con 3/5 partes del Congreso y la mayoría absoluta del Senado para que se designe al defensor del pueblo. ¿Quién puede ser elegido defensor del pueblo? Cualquier español mayor de edad que tenga pleno disfrute de sus derechos, tanto civiles como políticos. Una vez que se haya designado, se va a ratificar con sus firmas por los presidentes del Congreso y del Senado y se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Una vez que se ha producido el nombramiento y que se ha publicado, vamos al siguiente paso, que es la toma de posesión del cargo. En este caso será ante las mesas tanto de Congreso como del Senado, que se reunirán de manera conjunta y se va a prestar juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Además del defensor del pueblo, dentro de la institución tenemos una figura clave, que son los adjuntos. En concreto tenemos dos, al adjunto primero y al adjunto segundo, que son en quienes se va a poder delegar por parte del defensor del pueblo el ejercicio de sus funciones y quienes le van a sustituir si se produce una situación de imposibilidad temporal o si se produce el cese del defensor del pueblo. Lo que nos lleva a cuándo va a cesar en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, puede cesar por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte, por incapacidad sobrevenida, por notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes o por haber sido condenado por un delito doloso cuando exista una sentencia firme. En el caso de muerte, de renuncia y de expiración del plazo, la vacante la va a declarar el presidente del Congreso. En el resto de casos será cada Cámara, con la mayoría de 3/5 partes,
tras haber celebrado un debate y previa audiencia de quien es el interesado en este caso, que es quien ocupa el cargo de defensor del pueblo. Si existe una vacante, se tiene que iniciar nuevamente el procedimiento para designar a una nueva persona que se ocupe y que ejerza estas funciones. Y se tendrá que hacer en el plazo no superior a un mes. En el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no está sujeto a ningún tipo de mandato imperativo. No va a recibir, por tanto, instrucciones de ninguna autoridad y va a ser libre bajo su criterio para actuar y va a hacerlo, por tanto, con autonomía. Además, va a gozar de inviolabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones que formule o por los actos que realice en el ejercicio de sus competencias. Además, no puede ser detenido ni retenido, salvo en caso de flagrante delito. Y si fuera necesario, la inculpación, la prisión, el procesamiento o el juicio de esta figura únicamente le corresponderá decidirlo a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También el defensor del pueblo queda sujeto a la incompatibilidad, dado que el ejercicio de este cargo es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en estos partidos o en sindicatos, asociaciones o fundaciones y con el empleo al servicio de los mismos. También con las carreras judiciales y fiscales y con cualquier actividad profesional, mercantil o laboral, incluso profesionales liberales. En el caso de que se produzca la incompatibilidad, el defensor tiene que cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en esa situación que provoca la incompatibilidad. Si no lo hace, se entenderá que no acepta el nombramiento de defensor del pueblo. Pero ¿qué ocurre si esta incompatibilidad viene posteriormente? Es decir, si es sobrevenida. Bien, en estos casos se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en la que se hubiera producido la incompatibilidad. Vamos ahora con la propia actuación del defensor del pueblo. ¿Qué realiza? ¿Qué hace? Bien, lo que va a hacer es investigar aquellos actos y resoluciones de la administración pública y de sus agentes que en relación con los ciudadanos puedan afectar a los derechos del título primero o esa objetividad que tiene que tener la administración pública y al cumplimiento de los principios de eficacia, de jerarquía, de descentralización, desconcentración y coordinación o el sometimiento pleno a la ley y al derecho por parte de la administración. Esta investigación la puede iniciar de oficio el defensor del pueblo o bien iniciarlo a petición de parte. También el defensor va a poder investigar la actividad de ministros, de autoridades administrativas, de funcionarios y de cualquier persona que actúe al servicio de la administración pública. Si hemos dicho que estos procedimientos, estas investigaciones pueden iniciarse a petición de parte, vamos a ver quién puede dirigirse al defensor del pueblo. Lo podemos hacer toda persona natural o jurídica que tenga un interés legítimo, ¿vale? Sin ningún tipo de restricción, ni edad, ni sexo, ni incapacidad legal del sujeto, ni que estemos internados en centros penitenciarios o de reclusión, o que tengamos alguna relación especial o de dependencia con la administración o con el poder público. También diputados y senadores de manera individual, comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de derechos y libertades y la Comisión Mixta de Congreso y de Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo pueden solicitarle a este a través de un escrito que intervenga, que investigue o esclarezca algunos actos, resoluciones o conductas que se han producido dentro de la administración pública. Importante, no pueden presentar quejas ante el defensor ninguna autoridad administrativa cuando sean asuntos de su competencia. Todos los poderes públicos van a tener que ayudar en esta investigación del defensor del pueblo. Están obligados a auxiliarle con carácter preferente y urgente.
¿Y qué ocurre tras esta investigación? Pues que el defensor del pueblo, si bien no puede anular o modificar estos actos y resoluciones, sí puede sugerir que se modifiquen los criterios que se han utilizado para producirlos. Además, si llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma da como consecuencia situaciones injustas o que son perjudiciales para los administrados, puede sugerir también al órgano legislativo competente o a la Administración una modificación de esa norma. Si el defensor del pueblo durante estas investigaciones tiene conocimiento de que una conducta o algunos hechos son presumiblemente delictivos, como no tiene competencia, puede notificar de manera inmediata al fiscal general del Estado estos hechos para que sea este quien abra la pertinente investigación. De igual forma, si el fiscal general del Estado tiene conocimiento de posibles irregularidades administrativas, se lo va a notificar al defensor del pueblo para que sea este quien abra las pertinentes actuaciones. El defensor del pueblo, por tanto, a raíz de estas investigaciones, puede formular también pues, a las autoridades y a los funcionarios de las administraciones públicas recomendaciones, recordatorios, advertencias, ¿vale? Y sugerencias sobre pues, la adopción de nuevas medidas. Estas autoridades y funcionarios que reciban estas notificaciones por parte del defensor tienen que responder por escrito en un plazo no superior al mes. Si no se adopta la medida adecuada por parte de la autoridad administrativa o no informan al defensor del pueblo de las razones que consideran pertinentes para no adoptarlas, lo va a poner en conocimiento del ministro del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración. ¿Vale? Lo que le va a notificar, en este caso el defensor del pueblo, al superior, son los antecedentes del asunto y las recomendaciones que él presentó. Y si tampoco obtiene una justificación adecuada, va a incluir este asunto en el informe anual o con especial mención a los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado esta actitud ante situaciones que el defensor del pueblo consideraba que era factible obtener una solución positiva y que no se ha conseguido. También, a raíz de todas estas investigaciones, el defensor del pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Hemos hablado de que se puede incluir, si no nos contestan las autoridades y funcionarios, en un informe. ¿Qué informe es este? El informe que el defensor del pueblo da a conocer a las Cortes Generales anualmente. Y en este informe pues, se recoge toda actuación que haya realizado. Si por la gravedad o urgencia de los hechos se considera pertinente presentar un informe extraordinario, se dirigirá a las diputaciones permanentes si las cámaras pues, no estuvieran reunidas. También estos informes serán publicados, ¿vale? Para que todos los podamos conocer. Y además, un resumen se va a leer ante los plenos de las cámaras, se va a exponer de manera oral por parte del defensor del pueblo. Y es en ese momento cuando van a poder intervenir los grupos parlamentarios para que quede clara cuál es su postura al respecto. El contenido del informe, pues son todas las quejas que se han presentado, ¿vale? Se recoge tanto el número como el tipo de quejas y se diferencian entre las rechazadas y las causas por las que se ha rechazado y las que han sido objeto de investigación con el resultado de la misma. Especialmente se recoge las sugerencias o recomendaciones que han sido admitidas por las administraciones públicas. Importante, en este informe no va a constar datos personales que nos lleven a poder identificar a los interesados en ese procedimiento que se ha investigado. Hasta aquí la explicación de la figura del defensor del pueblo. Cualquier duda sabéis que la podéis mandar por mensajería o llamarnos en horario de tutorías. Muchas gracias a todos.